Pastor, pero yo por qué a veces no siento la presencia de Dios, o yo por qué a veces no puedo ver ese consuelo de Dios, ese guiar de Dios, ese acompañamiento. El Espíritu Santo es nuestro acompañante, nuestro ayudador, nuestro instructor, nuestra guía. ¿Por qué no lo puedo sentir? La Biblia dice que esa fuente salta hasta la vida eterna, para la vida eterna. Yo me puedo llenar o de la presencia de Dios o de mi propia carnalidad, porque acuérdese que en nosotros están las dos naturalezas, una naturaleza caída, adámica, y una nueva naturaleza nacida en Cristo Jesús. ¿Listo? Y esa nueva naturaleza está en continuo lucha. Por eso la Biblia dice, de la que duerme a tu lado, cuídate, ¿cierto? Uno de los profetas menores, y la gente dice, la que duerme a mi lado. Pero esta figura habla de qué? De la carnalidad. La que duerme contigo es esta antigua naturaleza que te va a llevar al fracaso, a la desobediencia. Yo les hablaba el viernes sobre el ego. El ego es una imaginación, es una creación social donde yo pretendo ser algo. Creo que soy el doctor, el superministro, el superungido, y el día de mañana cuando sacudan los tiempos y la carnita y los pellejitos vuelvan a la tierra o sean transformados y mi alma vaya a la eternidad, todos esos títulos, esos talentos, esas habilidades no van a ir allá. Yo me ufanaba de que era el más simpático de la cuadra. Y ese ego defiende y tiene temor de que no sea reconocido como tal. Y ese ego, que es una imaginación, una creación social, no va a trascender la eternidad. ¿Que tiene muchos títulos? Cuando usted toque la puerta del cielo, allí, no que yo era el superdoctor, ¿aceptó o no aceptó a Cristo como Salvador? ¿Listo? O sea que toda esa creación social se va a quedar, va a pasar. Van a decir, ay, tan bueno que era y punto. Pero esa creación social, esa naturaleza caída, está en continua lucha contra la naturaleza espiritual. Y le dieron algunas herramientas. Dentro de esas está que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. De poder puede, todopoderoso. Sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí ven que la tentación es un arma para atraer y seducir a quién? A mi propia a mi propia naturaleza. O sea, la tentación me seduce a mí. Y después de que soy seducido, si capto la idea, si caigo en ese cuento, doy a luz el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Dios juzga el corazón, la intención del corazón. Pero el sistema en el que vivimos juzga el pecado. Pero la nueva naturaleza nos dieron unas herramientas. ¿Se acuerdan ustedes que nos dieron unas herramientas? Chequina, por ahí hay una imagen de las herramientas, que son los dones espirituales, los ministerios y otras labores, por ejemplo, el que administra, el diaconado. Todo esto Dios se lo dio por regalo a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el fin de los dones? ¿Se acuerdan que dones es la palabra carisma, que significa regalo? En la Biblia hay dos palabras en el idioma griego que significan regalo o dádiva. Una es carismas, sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad. Estas son las herramientas que tiene mi vida espiritual, mi nueva naturaleza, para preservar el plan de Dios mientras esté vivo. ¿Usted cree que en el cielo necesitamos fe? Si lo necesito es mientras soy iglesia. Y no me refiero a la congregación, sino me refiero a cuando soy iglesia, estoy vivo acá. Todo esto nos lo dieron como carismas. No hay iglesia sin dones. No hay iglesia sin dones. Todas las iglesias tienen carismas. No hay cristiano que no tenga dones de parte de Dios. Todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo tienen dones. ¿Cuál es el fin de esos dones? La edificación del cuerpo de Cristo de manera
congregacional, institucional, que todos crezcamos como cuando el pastor está enseñando. Maestro, palabra de sabiduría. Bueno, la edificación propia de cada uno de los miembros de la iglesia. Ese es el fin de los dones. Que la iglesia crezca en cualidad. Y eso lo va a llevar a crecer en cantidad, pero que la iglesia crezca en cualidad. Que seamos mejores hijos de Dios hoy de lo que éramos ayer. Ese es el fin de los dones. Y que el evangelio sea extendido. Que el evangelio sea extendido. Una iglesia que crece en número no quiere decir que el evangelio sea extendido, porque podemos estar trasteando cristianos de un lugar para otro. Una persona pequeñita necesita saltar de una cuna a la otra, porque esta no le gustó. Una persona mayor está ahí y tiene que buscar a otros que no conocen para establecerlos en una iglesia. Punto. Ese es el todo del hombre. Extender el evangelio. Una vez la iglesia comienza a predicar el evangelio, la iglesia verdaderamente comienza a extenderse. ¿Qué es extender la iglesia? ¿Qué es crecer la iglesia? Que los incrédulos crean en el mensaje de salvación. ¿Qué es edificar la iglesia? Que los que están en la iglesia aprendan a hacer lo bueno y dejen de hacer lo malo. Como yo les decía el viernes, tenemos que aprender. Todos los días es un aprendizaje, porque la Biblia dice que los discípulos tienen que aprender a guardar todas las cosas. En el matrimonio, en las finanzas, en la iglesia, en la disciplina. Aprender. La Biblia dice, el que robaba, ya no robe más. O sea, es una instrucción. Venga aquí, como la profesora cuando le dice, véngale aquí, la bolita, palito, bolita, palito. Y ahí lo va llevando hasta que aprende, se vuelve experto, bueno para lo bueno. Y aborrece lo malo. ¿Cuáles son las herramientas que nos dejaron? Los carismas. Hay dos palabras que significan dádiva. Una de esas es carismas, pero hay otra que significa ofrenda, que también se traduce como don, pero también se utiliza como ofrenda, que es algo que va más allá de un simple regalo. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál fue la ofrenda de Dios por el pecado de nosotros? Cristo. Una cosa es que yo a esta princesa, yo le regale un celular. ¿Sí me hago entender? Es de ella. Y otra cosa es que necesite hacer una llamada y yo le preste el celular. Los carismas son prestados. No que yo era el que cantaba, yo era el superpastor, yo era el predicador. Sí, pero cuando llegue al reino de los cielos, no por mi predicación hice salvo a muchos, dice Pablo, si por mi predicación otros se convierten, ¿llego yo a ser condenado si no me convierto? ¿Si no atiendo? Sí, pero yo echaba fuera demonios, pero yo esto y lo otro. Ese celular era mío. ¿Me entienden la figura? Se lo prestaron, pero no era suyo. Los dones eran prestados, pero no eran suyos. Por ejemplo, el pastor, ¿sabe usted, hermano, allí en su iglesia donde usted sirve, que usted es el regalo de Dios para el pueblo? Y usted no puede coger la oveja y... O cuando está bravo el pastor cambia el callado por una maceta y comienza a partir paticas, tin, tin, tin. Porque ya es permitido partir la patica a la oveja. Dice que salta el pastor de partir la patica, ¿sí me hago entender? Pero resulta que le pegó a la que no debía. Viene el dueño del rebaño y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué lobo con usted tenemos? ¿Por qué iglesia que pasa eso? ¿Para qué lobo? ¿Sí me hago entender? Porque ahorita hay tantas cosas que cristianos que son muy buenos en la iglesia, pero en el trabajo, ¿cómo se comportan? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Qué pasa? La apariencia de piedad, Pablo dice, yo puedo predicar bonito, pero puedo llegar a ser condenado porque el amigo que me salva no son los dones, sino creer en Cristo Jesús. Mis hermanos, esa dádiva de Dios en Cristo Jesús quiere decir que se dio totalmente para que fuera hecho uso total de eso.
Los dones no son una dádiva al 100% para el gobierno del hombre. Vamos a ir a capítulos 12 del libro de Primera de Corintios. Ahí estamos. Sino que nos dan la cicla y nos dicen, usted no puede andar en el techo, sino que la cicla tiene que andar por la vereda que es para la cicla. Entonces, no sé si usted ha ido a Bogotá y allá hay unas ramplitas que son para gente que anda en silla de ruedas y usted se paga ahí, el policía llega y lo multa. O si usted anda en carro por las ciclas, el policía llega y lo multa. ¿Por qué? Porque usted puede tener acceso a ellos, pero tiene una reglamentación. Una reglamentación. Ejemplo, la Biblia tiene reglamentaciones taxativas, como dice, hijo, honre a sus padres. Punto. Pero si mi papá es un borracho, pastor, ¿lo tengo que honrar? ¿Sí o no? Taxativo, ¿cierto? Pero la Biblia tiene unas reglamentaciones que dice, si alguno es temeroso de Dios, debería hacer esto, esto y esto. Claro que si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Hay un propósito en la vida de Sansón. Entre Escol y los lagares, de ahí no te muevas. Y él se salió de ahí y no le pasó nada. Se metió en problemas, pero no llegó un rayo y lo quebró. Era una argumentación un poco más amplia, no era taxativo. Sin embargo, se metió en problemas porque no tuvo una obediencia completa, precisa, central. Miren, hermanos, los dones son dados a los hombres. Romanos, ¿se acuerdan ustedes qué dice Romanos? Irrevocable son los dones y el llamamiento, ¿cierto? O sea, que hay alguien que puede tener unos dones y los puede estar mal utilizando. Por ejemplo, alguien que el Señor utilice haciendo milagros, lo puede estar mal utilizando, volviendo una vendimia, como el que vende indulgencias. Sí, sí. Alguien que tenga un don de palabra puede meterse en problemas y puede descargar la iglesia. Sí. Entonces, nos entregaron el instrumento. ¿Se acuerda que la pastora le entregó un instrumento el domingo pasado? Y aparte de eso, nos entregaron un manual de funciones, como cuando le regalan a usted el celular y como usted antes tenía una flechita, ahora no sabe cómo funciona, ¿usted va a qué? Al manual de funciones para que sepa cómo funcionan los dones. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor con ese modelo de dones dirigidos por el Espíritu Santo, por el mismo que los da. Vamos a Corintios 12, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 12, verso 5. Hay diversidad de ministerios que es un regalo de Dios. Los ministerios son un regalo de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién es el ministerio? Para la iglesia. La iglesia puede decir mi pastor, porque Dios me regaló un pastor, pero yo no puedo decir mi iglesia, porque a mí me dejaron cuidando. A la iglesia le regalaron un pastor. Desde antes de la fundación del mundo, yo te llamé por profeta de las naciones, o sea, ya tenía una asignación. Se le regalo para que lo cuiden. Pero el pastor en cualquier momento, la iglesia sigue. Se va, brilla para él la luz eléctrica, pero la iglesia, si es del Señor, tiene que seguir. ¿Me hago entender? Los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento un profeta era un vidente. Cuando leemos más recientemente dice que la palabra profeta es aquel que interpreta y tiene la capacidad de transferir, de comunicar las escrituras. No sé si alguna vez ustedes escucharon a predicar a Billy Graham. ¿Cuál es el mensaje de Billy Graham? Pecadores en manos de un Dios airado, tomado de Charles Spurgeon. Y la gente se convertía por millones. ¿Y cuál es el misterio? Es decir, ¿qué era algo especial que había en el sermón de Billy Graham? ¿Qué era algo especial? Pues Cristo vino a morir por tus pecados. La gente levantaba la mano y se convertían. ¿Por qué? Y a veces ahora en esta generación pasa como dice
el Evangelio de Marcos, le cantamos, no bailan, le tocamos flauta, no bailan. O sea, usted les puede decir, vayan a la iglesia, Dios tiene una nueva oportunidad, Dios quiere que se arrepientan y no entran a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué tenía Billy Graham que de pronto no tiene? Que ese ministerio que tenía él, que era leer las escrituras y la capacidad de transmitirla, hacía que aún a la distancia, por las ondas de radio, la gente se entregaba a Cristo. Porque era un hombre de Dios en las manos de Dios utilizando la herramienta que Dios le dio. Eso es cuando conseguimos el propósito con el cual hemos nacido. Cuando yo estoy en el propósito de Dios, ¿se acuerdan qué es el propósito de Dios? Es el ejercicio de los dones para cumplir la voluntad de Dios. Las cosas comienzan a darse. Eso es lo que vimos el domingo pasado, que cuando el pueblo comenzó a construir el templo, a adorar a Dios, Dios hizo que viniera el deseado de las naciones, ¿se acuerdan? Y que antes de que ustedes siembren, ya los voy a bendecir. Antes sembraron para 20 canastos de grano, yo se lo voy a multiplicar a 40. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo lo que les mandé a hacer con lo que les di para hacerlo y eso hace que las cosas crezcan. Bueno, aquí dice, hay diversidad de ministerios, de regalos de Dios para la iglesia. Pero el Señor, aquí, ¿de quién está hablando? Del Señor, ¿qué? ¿Cuál es el Señor? Del Señor Jesucristo. En el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Habla del Espíritu. Pablo aquí en el 5 dice que Cristo es el mismo, no importa qué ministerios haya en la iglesia, si hay pastores, mensaje de Cristo. Si hay predicadores, predicadores del mensaje de Cristo. Si hay maestros, es para que conozcan a Cristo. Listo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, aquí es quien habla, de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta palabra operaciones, sigo más adelante, ahorita le digo, subrayela en su Biblia, operaciones. Pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación. Esta manifestación del Espíritu es el don específico. Pero estas operaciones, cuando uno va y estudia un poquito estos dos términos, yo ya se los enseñé en un ayuno cómo era que tenían que estudiar estos términos en el original, cómo era que tenían que estudiar cualquier texto. Uno va y ve qué es lo que quiere decir el apóstol acá. Dice que hay una manifestación de dones. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Dios llama a la salvación. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Pero ¿quién nos llama a la salvación? ¿Se acuerdan? ¿Quién nos llama a la salvación? El Espíritu Santo. ¿Nos convence de qué? ¿De que somos buenos o de que somos malos? Nos convence de juicio, de pecado y de maldad. Nos llama. Fin. Y juntamente cuando nos llama, habilita un plan a seguir. Nosotros estábamos por allá haciendo lo que no debíamos y nos mete en el camino, nos da unas herramientas que son los dones, nos da un oficio que es el ministerio, ¿cierto, hermana? Y nos muestra la voluntad de Dios hasta la eternidad. La voluntad de Dios es que yo sirva como pastor en la iglesia y yo tengo unos dones que es la enseñanza, que tiene que ver con la sabiduría. Y entonces, mientras el Señor viene, el propósito es que yo haga esto, yo haga esto, yo haga esto, yo haga esto. No que aquel va corriendo más. A mí me mandaron fue a hacer esto, a alcanzar la voluntad de Dios. Cuando venga el Señor, que me halle haciendo así. Sí, pero yo tengo chinitos, pastor, y esos chinitos comen muchísimo. Yo hago lo que el Señor me mandó a hacer. Y el Señor hace que aparezca el trabajo, que aparezca una cosa. ¿Acuerdan que les enseñé esto en el libro de Ageo? Y que todas las cosas se vayan dando. Porque si no, nos limamos los años haciendo nuestra voluntad, persiguiendo un billete, persiguiendo dinero, persiguiendo la fama, persiguiendo muchas cosas. Y cuando tratamos de tomar, estamos de frente a la eternidad.
¿qué has hecho con lo que te mandé a hacer? No, Señor, pues yo soy salvo. Bueno, solamente su almita. Mire esto, que lo estudie teológicamente allí. Los dones no te ascenderán a la eternidad, pero los frutos sí o no. Los frutos sí o no. Esto en las bodas del Cordero, en la gran fiesta, los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Ahí el juicio del gran trono blanco. Apartados de mí, no los conozco. Bueno, condenación eterna. Y hay el tribunal de Cristo. ¿Para qué es? ¿Se acuerdan? Para los galardones. O sea que si usted aprendió a ser fiel acá, galardón grande tiene en el cielo. Frutos, no dones, frutos. ¿Qué hiciste? Lo único que sabías era predicar y lo que te mandaron a hacer era predicar. Esto lo aprendí con mi pastor. Yo un día le dije, pastor, yo no tengo empleo. Hermano, es que está esta gente en Pamplona para predicar. Le dije al pastor Casimiro Peña, pues póngase a predicar, hermano. Ah, bueno, pastor, mañana llego y al culto voy a predicar. Digo, no, hermano, usted no ha entendido. ¿A quién lo mandaron? Porque el hombre era muy taxativo, como decía unas cosas. Usted no está haciendo nada. Y la razón suya es que usted tiene que ser predicador. Vaya, predique por las calles, punto. Y haga lo que tiene que hacer. Y el hombre me enseñó a que a las 8 de la mañana, pues espero mañana a las 8, desayunábamos y nos íbamos. Llegábamos al mediodía, descansábamos y a las 2 nos íbamos. Y comencé a hacer lo que era importante para Dios, a visitar a los hermanos y esto y lo otro. Y comenzó Dios a darle trabajo a esta princesa para que yo estuviera bien. O sea, Dios tiene sus métodos. O sea, o no. O sea, pero ¿por qué las cosas no se hayan dado? Porque yo quería estar en el puesto de ella, yo quería ser el profesor, el docente, el líder con peladitos, y a mí me mandaron fue a predicar. Mi hermano, si usted es evangelista, si usted es adorador, adore. Si usted es evangelista, predique. Usted donde vaya. ¿Cuántas personas entran a un negocio? 50 al día. De esas, ¿cuántas tienen necesidad? De esos 50, ¿cuántas hay disponibilidad de ánimo de parte de ella y de nosotros para poder decirle, mire, el camino de la vida es este, que los hombres son pecadores y están bajo los designios de la muerte, o sea, del sufrimiento, pero hay un camino, una esperanza que es Cristo. Pero cuando nosotros vemos lo material como lo fundamental, por ejemplo, si yo vendo pan y le digo, no, usted está muy flaco, en lugar de llevar uno, lleve 5. Estoy pensando en qué, en lo material o en lo espiritual. Ah, yo soy un panadero que voy a morir como panadero y listo. Pero si yo soy el panadero, que Dios utiliza esa barca para predicar el evangelio, ¿se acuerdan cuando Cristo se montó en la barca de Juan, de Pedro, de Juan y los hijos de Zebedeo? ¿Se acuerdan? Se montó y ellos quitaron el énfasis de los pescados. ¿Pusieron el énfasis en qué? En Cristo. Y no solamente en Cristo, porque ya puedo ser salvo. Pero los dones no son para ser salvo. ¿Para qué son los dones? Para que otros conozcan de Cristo. Alguien no tenía trabajo por allí en Arauca. Una hermana mía, de cuyo nombre no quiero acordarme, no vaya a ser que esté ya viéndome por las redes, le dije, pues no haga nada. Yo creo que usted está en moda de hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Hasta dónde vas a querer aprender? Se convirtió. Nosotros como que nos bautizamos, se bautizó la iglesia donde estábamos. Y tiene una palabra poderosa, pudo estudiar la universidad, ha hecho muchas cosas y bueno, pero venga, ¿no será que Dios no la llamó para usted estar persiguiendo monedas? Que con esos dones quisiera yo tenerlos. Yo dije, hagamos una oración sencilla. Señor, ábreme la puerta y donde tú me lleves, lo primero que voy a hacer es predicar tu palabra. No pasaron 3 días. Y ahora, ¿qué ha pasado en una semana con
En una semana le aparecieron discípulos, la gente está acabando el mundo, llegan a la casa, Dios aconseja el domingo, el sábado, el viernes, le dije, te tocó, no me llames, yo te llamo. Ya entraste en la sintonía del Espíritu, tienes que hacer lo que te mandaron a hacer con los dones que tienes mientras viene el Señor. Mientras esperamos al Señor, que Él me haya haciendo así lo que me mandó a hacer. Punto. Si usted puede eso, ¿cuántos padres de familia tienen el corazón aquí? Angustiados, desesperados, con la vida vuelta a trizas, en medio de lutos, de enfermedades, de angustias. ¿Cuántas personas que usted ya arregla ya el aire acondicionado, eso, tienen una necesidad terrible? Y Dios, discúlpeme, yo voy a sonar carnalote. Dios hizo que se dañara el aire acondicionado, perdóneme cuando digo que Dios hizo, para que usted fuera. Y allá en medio de eso, usted le dijera, hay un plan. Es que se acerquen a Cristo para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio. Pero si yo soy muy bueno hablando y me vuelvo youtuber, créame que eso me va a meter en problemas. No quiero decir que ser youtuber es pecado, pero no fue lo que me mandaron a hacer. Esas son las arandelas del asunto, de todo. Tengo un propósito y tengo un tiempo contado. Desde el día que yo nací, que conocí el Evangelio, espicharon el cronómetro de hora 40, 50, 60, 70 años. Comience. Nos vemos allá, en la eternidad. Y un momento dado, vamos a ser trasladados a la eternidad. ¿Y qué has hecho con lo que te di? Cuando yo digo, bueno, yo voy a ser fiel en lo que Dios me mandó a hacer. La iglesia tiene que volver a salir de las cuatro paredes. ¿Usted quiere comprar carro? Diga, Señor, denme una camioneta para poner unos baffles atrás para predicar la palabra. Y la camioneta va a llegar. Señor, permítame un lugar, una casa. Señor, dame un trabajo y quiero ser fiel en lo que tú me has mandado a hacer. Esto lo entendimos nosotros. Cuando mi esposa trabajaba por allá en Tangamandapio, donde nunca llegaba nada. ¿Cuál es el propósito de Dios de llevarla allí? Que allí se abriera una iglesita, se predicara la palabra. Una vez se abrió la iglesia, promovido. ¿Y por qué no somos promovidos? Porque yo llego aquí a esta vereda, a esta cuestión, y creo que lo que el Señor quiere es enriquecerme a mí. Señor no necesita un pastor más rico, un hijo más rico. Él necesita que el evangelio, cuando digo necesito, lo digo desde mi óptica, que el evangelio se requiere, que el evangelio sea extendido. Y la primera opción soy yo. En mi trabajo, la primera opción para que el evangelio sea extendido, soy yo. Si no, pues Dios va a levantar alguna piedra. Mis hermanos, muchas veces andando con mi esposa, había un loco que me decía, antes de yo ser pastor, ¡ja! ¿Qué tal el pastorcito este, cierto? Y siempre que me conseguía me decía, ¡ja! ¿Qué tal el pastorcito este? Y yo yendo del ministerio, y yo me decía al pastor, oiga, ¿no será que es hora de que usted? No, pastor, ¿usted cómo se le ocurre? Para eso están ustedes. Y los locos me decían que yo era pastor. Y yo huía de eso, porque si yo no hablo, a la gente le da pena decirme, oye, hermano Carlos, deje de ser desobediente. ¿Por qué? Porque usted quiere vivir una vida sofisticada y es elemental, cumpla la escritura, ya fue salvo, ahora extienda el evangelio y espere la venida del Señor, punto. Y uno quiere vivir una vida muy sofisticada, entonces cuando le dicen algo así a uno, así de simple, usted está para extender el reino. Ya conoció el evangelio, ya está listo, tiene el equipaje listo para... Y cuando alguien se lo dice así tan tajantemente, uno demuestra los colmillos. Se pone guapo, entonces la gente no le dice. Y como uno no deja que le digan los que son dignos, Dios levanta hasta los locos para que se lo digan. Una vez me monté en una buseta en Bucaramanga huyendo de los procesos de la vida y decía, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y abajo decía, a 600 el puesto. ¿Por qué? Porque si usted no entiende, Dios tiene sus métodos. La primera opción para hablarle a las personas donde usted está es usted. Pero si usted no lo hace, Dios va a extrapolar a esa persona a otro lugar, que es la segunda opción, para que otro, en medio de su humildad, de su prepotencia, de lo que Dios permita, sea fiel. Tengo que utilizar las herramientas donde estoy. Si
Si tengo los dones, tengo que utilizarlos ahí donde estoy. Esta palabra manifestación, con esto termino, con estas dos palabras, es, si usted lleva notas, es la G5321 del diccionario Strong. Dice que es la revelación de los dones. Pero a cada uno le he revelado el don para provecho. El pastor. ¿Y para qué me revelaron como pastor? ¿Para qué me revelaron como pastor? Esta es la misma palabra apocaliptus. ¿Para qué me revelaron como pastor? Manifestación, apocaliptus. Revelación, manifestación. ¿Para qué se manifestaron? Usted es pastor. Cuando dijeron, usted es pastor, usted es pastor, usted es pastor, usted es adorador, usted es predicador, usted, bueno, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? Primero que todos los dones son ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo y para perfeccionamiento de los santos. Y mire cómo es Dios. Nos regala como ministros al pueblo, nos da dones para ser utilizados en el pueblo y en la medida en que yo soy fiel en eso que me dio, Dios va a cuidar de mí y de lo mío. Si yo soy pastor, Dios me va a medir con la medida del pastor. Mis hermanos, la Biblia dice que regala un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrá. ¿Cuál es la recompensa de profeta? Dios, si un profeta es fiel, ¿Dios qué le da? Más palabra, le usa más. Porque la gente dice, si usted da un vaso de agua a un profeta, uy, entonces Dios me va a dar dinero. No, la recompensa del profeta es sabiduría de lo alto. Ahora el profeta va a ser más sabio. Y yo de eso voy a sacar provecho. Si el pastor cada vez es más sabio, más prudente, ¿quién gana? En las lápidas no van a decir, aquí yace un pastor súper sabio. Aquí yace Carlitos. Pero el provecho ¿para quién es? Para la iglesia. Y en ese provecho para la obra no hay obra sin fruto. ¿A qué me refiero? La Biblia dice, en toda labor hay fruto. No, pero es que yo hago y a mí nadie me paga. Hermano, pégate, en toda labor hay fruto. Si a mí me dejaron cuidando la iglesia, yo estoy edificando la iglesia y punto. No, que es que las ofrendas no alcanzan, que sí alcanzan, que no me dan. No, ese no es problema mío. El problema mío, ¿cuál es? En toda labor hay fruto y ser fiel en esta obra. Listo. Dios no le debe nada absolutamente a nadie. Él manifiesta los dones, los revela para provecho de la iglesia y de la persona a la cual tiene la capacidad de ser fiel. Voy más allá. Y dice en el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para que sea provechoso para él y provechoso para la iglesia. Si mi don no es provechoso para otros, no estoy haciendo nada. Si mi don no edifica la iglesia, no estoy haciendo nada. Si hoy no utilicé las herramientas que Dios me dio, hoy fue un día perdido. Sí, pero trabajé, gané, perdido. Esos tesoros se van a quedar aquí, se van a oxidar. Pero si yo soy predicador y a través de la palabra otro conoció el evangelio, es un día que se ganó. De resto, fue una herramienta sin provecho. Sigo más adelante, Gocho. Para que porque a le es dada, a uno de la iglesia le es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, no es el texto que estoy buscando, porque estoy sobre el 8, estoy sobre el 7, porque a le es dada la manifestación del Espíritu. Hay un texto que está aquí, uno es manifestación, el otro es acción, la acción. Déjenme leer el texto. Ahora bien, hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo, aún hay diversidad de operaciones. Operaciones. Dios da a Cristo totalmente. Yo no tengo que operar la salvación. Me la dan. ¿Sí me hago entender? No la tengo que operar. No tengo que ganarla.
No tengo que ejercitarla, no soy un poquito salvo hoy y mañana soy más salvo. Ya viene el paquete completo. Pastor, pero si estoy enfermo, ¿soy salvo? Sí. No tengo que operarla, pero los dones son manifestados y para que sean operados para el provecho. Dice, pero el Señor es el mismo. Hablando de los ministerios, todos son para Cristo y hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de operaciones. Esto significa energía, fuerza. Yo soy el pastor, pero yo puedo operar como consejero. Yo soy el pastor, pero yo puedo operar como maestro. Pero estas operaciones están bajo el señorío de Cristo, bajo la alianza del Espíritu Santo y bajo la soberanía de Dios. Hay diversidad de operaciones. Y esto lo tienen que entender. ¿Cuántos de aquí de pronto son predicadores? 3 o 4 de nosotros podemos ser predicadores. ¿Tenemos la manifestación del don? Sí. ¿Teníamos al Espíritu Santo? Sí. Que llegó con el equipaje completo de los dones. En un momento dado sale a flote la manifestación del don. ¿Listo? Una vez tenga la manifestación, ¿de qué me sirve que yo tenga un título de que soy piloto, pero no me he montado en un avión, siempre he estado en un simulador? Solamente fue la manifestación, ¿me hago entender? Ahora viene la operación. ¿Cómo debo operar los dones? ¿Cómo lo debo hacer? En la acción, esas son las operaciones que dice, pero ¿quién me determina cuál es la operación? El Espíritu Santo los da, me coloca las manos sobre los dones y me lleva a acelerar el instrumento. ¿Me hago entender? Cuando yo tomo el don, como el que toma una moto, y ¡pum!, me estrellé. Señor, pero si yo soy tu hijo, pero yo estaba haciendo tu obra, Señor, pero sí, pero es que no estabas operando como te dije que debías operar. ¿Sí me hago entender? Pero si yo prediqué y por mi predicación se salva mucho, yo eché fuera demonios, Señor, yo prediqué, no, pégate. Yo te mandé a hacer una cosa, después otra, en este lugar, en este tiempo, de esta manera. La obediencia tardía es desobediencia, hermanos. Nosotros como papás queremos ser formidables abuelos. A los chinitos los queremos estresar y volver nada, y a los nietos los queremos alcahuetear. Así mismo es en el ministerio. En el tiempo de amores, resultamos peleando, y en el tiempo de combativo en el espíritu, resultó retrocediendo. No. Hay oportunidades que van a suceder una sola vez en la vida. Vendrán otras. Pero la de hoy es la de hoy y estaba manifestado el don y estaba establecida la operación. Pero si usted no hizo la operación, la acción que correspondió en ese momento, usted es desobediente al Espíritu Santo. No sé si a usted le ha pasado, hermanos. A mí sí me ha pasado que Dios nos coloca una persona en el corazón. Y uno dice, no puede ser de Dios, que va a recibir el evangelio esa persona. Y Dios con esa persona, uno con esa persona en el corazón. Al rato le llega la noticia que se suicidó, se metió en problemas, está en angustias, y uno dice, wow, si yo hubiera hecho caso. Hermano, mire, tenía el don, tenía la habilitación, ve. Y nosotros colocamos un montón de argumentos para no activar o no operar ese don. Y Dios seguirá su camino, pero no gozarás del fruto. La Biblia dice, el que trabaja en la viña comerá de su fruto. Nosotros somos torpes para escuchar la voz de Dios por nuestros argumentos. Es sencillo, hermano, es tan elemental. Donde tú estás, ahí tienes que operar los dones que Dios te mandó. Punto. Ya fueron manifestados, ahora necesitas operarlo para edificación de la iglesia, para provecho de otros y también para provecho propio. Incline su rostro. Bendito y Padre Santo, nuestro Dios, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos ayudes a entender esto, mi Dios.
Yo sé que es poco el tiempo, mi rey, pero hemos tratado de entender que los dones provienen de Dios, vienen de parte del Espíritu Santo y que deben estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Ayúdame a hacer lo que me corresponde hacer, a corregirme, a no ir más allá del límite, como dice el libro de Proverbios. No traspases los límites antiguos, que mi mente no divague en los sueños de querer hacer, sino ayúdame a ser fiel en lo poco, en lo que tú me has mandado a hacer. Padre, cada persona que esté a la distancia, permítele que crezca en esta obediencia, que tiene dones, mi Dios, que como salvo tiene dones, que le han sido manifestados para provecho y que tiene que operar bajo la guianza del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si necesitas una dirección, este es el momento. Dile, Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo hacer? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Que el Señor les permita vivir en paz todo este tiempo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice así, cada uno dé como haya